Hola, bienvenidos a la videoclase de la unidad 3 de evaluación psicológica infanto-juvenil, que vamos a trabajar en particular la evaluación socioafectiva y de personalidad en niños y adolescentes. Para eso, nuestro principal objetivo en esta videoclase es identificar las pruebas proyectivas y las psicométricas en la evaluación socioafectiva y de personalidad en niños y adolescentes. Entonces, nuestro gran tema va a ser instrumentos proyectivos y psicométricos de uso en la infancia y adolescencia. Para eso es importante partir, ¿cierto?, recordando lo que entendemos por personalidad. Seguramente este es un constructo que ustedes ya han revisado en otras asignaturas y es un constructo que va a variar también dependiendo del enfoque teórico que tengamos. Independiente de eso, es relevante, y esto es como bien transversal, se entiende la personalidad como la integración, los elementos que integran tanto la forma que tenemos de pensar como de actuar, sentir y relacionarnos. O sea, la personalidad involucra tanto nuestros tipos de pensamientos más frecuentes, nuestra visión de mundo, la valoración de la realidad y la capacidad cognitiva. Por lo tanto, hay elementos cognitivos puestos en la personalidad. La manera que tenemos de actuar, cuáles son nuestros principales rasgos, nuestros intereses, nuestro cumplimiento de metas, cómo nos sentimos frecuentemente, cuáles son nuestros sentimientos predominantes, nuestra tonalidad afectiva, y de qué forma nos relacionamos, nos vinculamos con otros, qué tipo de vínculo establecemos, cuál es nuestra capacidad empática, cómo resolvemos conflictos. Entonces es una manera global de entender la personalidad, como la forma de pensar, actuar, sentir y relacionarnos. Que claramente es cierto, sabemos que tiene unas influencias biológicas, hay elementos, ustedes seguramente ya han revisado la noción entre el carácter y el temperamento, hay cosas que son mucho más biológicas con las que nacemos, otras que se van moldeando en la medida en que vamos desarrollándonos en esta cultura, que va haciendo que aparezcan ciertos elementos más psicológicos propios, internos nuestros, y que se van expresando de manera social, de manera diferenciada. Entonces, eso como para comprender, ¿cierto?, cuando decimos evaluación de la personalidad o evaluación de elementos socioafectivos, nos estamos refiriendo a evaluar estos elementos. Y para eso entonces recordemos también cuando mencionábamos en la unidad anterior las distintas etapas de la evaluación psicológica, decíamos que luego del primer contacto venía el momento de la entrevista diagnóstica, sobre la cual profundizamos harto en la unidad 2, y ahora en la unidad 3 es el momento de, a la hora de evaluar, decidir si vamos a utilizar una prueba psicométrica o vamos a utilizar una prueba proyectiva. Es por eso que nos vamos a concentrar entonces en diferenciar bien en esta videoclase a qué nos referimos con un tipo de prueba y a qué nos referimos con el otro tipo. Conocer algunas de las pruebas psicométricas y de las proyectivas que se utilizan en niños y adolescentes, de forma de poder tener un stock bien amplio de instrumentos que sean coherentes con nuestro paradigma teórico, de forma de poder llevar a cabo esta tercera etapa del proceso de evaluación psicológica de la mejor forma posible. En psicología se entiende que en general hay dos grandes tipos de instrumentos. Tenemos por un lado los psicométricos y por otro los proyectivos, que responden a dos paradigmas y dos lógicas de pensar la realidad muy distintas. Ustedes ya tuvieron evaluación cuantitativa y evaluación cualitativa, o investigación cuantitativa e investigación cualitativa, perdón. Cada una, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, responden a lógicas distintas, implican que yo miro la realidad de una manera diferente y que me posiciono frente a la realidad también de una manera distinta. En la cualitativa, se acuerdan que el investigador es parte de la investigación, por lo tanto se asume esa subjetividad como parte y se entiende que la objetividad es una ilusión de la cual a mí no me interesa mucho poder dar cuenta. A mí lo que me interesa como investigador cualitativo es acceder de manera en profundidad al fenómeno que estoy observando, que es un solo fenómeno o un fenómeno particular, y lo que me interesa es poder explorarlo de la mejor forma. Para eso dispongo de entrevistas en profundidad, de los focus group, de los entrevistas grupales, mientras que el enfoque cuantitativo asume que la realidad sí existe, puedo acceder a ella y puedo medirla a través de ciertos instrumentos, y para eso lo que tengo que hacer es asegurarme una definición de una muestra que sea representativa, poder evaluar y entonces investigar en un N que sea significativo en esta muestra. Entonces eso es lo que a mí me va asegurando que yo estoy pudiendo conocer los distintos aspectos de la realidad. Hago esa distinción porque es muy similar a lo que ocurre entre lo psicométrico y lo proyectivo. Las pruebas psicométricas responden a una lógica cuantitativa de investigación. Implica que
se asume que entonces yo puedo evaluar y medir ciertos elementos de la persona y les puedo poner un número y ese número lo puedo comparar con el resto de la población. Entonces, ese es el objetivo de la psicométrica, comparar al sujeto con la norma estadística, que es muy distinto al objetivo de la prueba proyectiva, que se vincula mucho más con la lógica cualitativa de investigación. La prueba proyectiva busca describir al sujeto en su propio comportamiento. No importa tanto comparar, saber si está más arriba o más abajo de algún promedio X, sino que lo que importa es saber cuáles son sus propios procesos internos. Y eso es súper importante a la hora de decidir qué tipo de instrumento voy a utilizar, porque va a responder no solo a mi paradigma teórico, sino que también va a responder a cuál es el principal motivo de consulta o cuál es la principal duda que yo tengo frente a este paciente por el cual yo quiero aplicar esta evaluación. Si yo tengo la duda acerca de que si esto que le pasa es tan extraño que le ocurre solo a él, seguramente voy a tener que utilizar algún tipo de instrumento psicométrico que me permita ubicarlo estadísticamente en comparación a la población. Saber si está dentro del promedio, sobre el promedio, bajo el promedio. Y si en realidad yo ya sé que lo que le ocurre a él es algo que es frecuente en esta etapa, pero sigue siendo patológico, entonces lo que yo quiero saber es cómo se expresa esta problemática en él. Lo que voy a hacer es utilizar un instrumento proyectivo porque lo que quiero hacer es describir qué es lo que le ocurre. Teniendo ya claridad acerca de la diferencia de los objetivos, se entiende entonces que, por ejemplo, el tipo de respuestas que se genera, el tipo de preguntas están orientadas a levantar respuestas cerradas en la mayoría de los instrumentos psicométricos. Vamos a ver algunos ejemplos, que es muy distinto a lo que ocurre con los instrumentos proyectivos. Los estímulos lo que hacen es buscar respuestas lo más abierta posible, que el paciente se expanda mucho más en su respuesta. Mientras que en el psicométrico, ya que las preguntas levantan respuestas cerradas, su corrección es mucho más objetiva y de hecho está tan objetiva que muchas veces el psicólogo no tiene más que hacer que meter la hoja de respuesta en un escáner o un lector para que sea el software el que vaya sacando los datos. Porque en el fondo son alternativas, muchas veces son alternativas A, B, C, o verdadero o falso, o una escala Likert entre 0 y 4, por ejemplo. Entonces es mucho más fácil corregir esa prueba. A diferencia de las proyectivas, donde lo que yo tengo son transcripciones de respuestas, por lo tanto no es tan objetiva la corrección y pasa mucho más por la expertise del profesional el poder identificar qué tipo de elementos están presentes en esa respuesta. Los tipos de instrumentos psicométricos tienden a ser inventarios, cuestionarios, que son en el fondo como grandes cantidades de preguntas que me aseguran a mí que estoy cubriendo la variable que quiero investigar. Mientras que los proyectivos, en general tenemos las pruebas gráficas, que pueden ser la figura de la persona, la figura humana, el Rorschach, por ejemplo, el test de relaciones objetales, el TRO en el caso de los adolescentes o el CAT en el caso de los niños. ¿Cuáles son las ventajas que me aseguran a mí las psicométricas? Que por la lógica cuantitativa que tienen a la base, que se fundamentan en los principios estadísticos, yo puedo hablar y puedo evaluar y comparar una prueba psicométrica con otra a partir de las propiedades de validez y confiabilidad. Entonces yo puedo comparar dos instrumentos que evalúan, por ejemplo, autoestima, puedo compararlos según sus indicadores de validez y según sus indicadores de confiabilidad y poder decidir qué cuestionario de autoestima es mejor que otro a partir de estos indicadores. Esa lógica de estadística y cuantitativa no se aplica a las pruebas proyectivas. Muchas veces iban a encontrar en la literatura y mucha gente critica las pruebas proyectivas a partir de su escasa validez y su escasa confiabilidad. En la medida en que las pruebas proyectivas no fueron creadas bajo el paradigma cuantitativo ni con la lógica de comparar al sujeto con la norma, no pueden ser evaluadas con la lógica estadística. Por lo tanto, no es correcto decir que carecen de validez o de confiabilidad porque funcionan bajo un paradigma distinto. Sí existen indicadores y existen ciertos elementos propios de la apreciación y del juicio clínico con los cuales podemos evaluar los resultados de un instrumento proyectivo. La ventaja del proyectivo es que nos permite en una hora de evaluación, en 30 minutos de evaluación, obtener una gran cantidad de información acerca de los aspectos de la personalidad del sujeto, que no ocurre lo mismo con el psicométrico. En el psicométrico yo solo puedo levantar la información que está ahí,
que se está preguntando a través de los ítems. No se levanta nada más que lo que está contenido en los ítems. Entonces es mucho más reducido el ámbito, pero tiene estas propiedades, ¿cierto?, de validez y confiabilidad. Entonces estoy seguro de que lo que estoy levantando es efectivamente lo que quiero levantar. Mientras que en el caso de los proyectivos obtengo mucha información, pero tengo que dedicarle mucho más tiempo a evaluar y a poder analizar también esos resultados para poder determinar qué es lo que me sirve para el proceso que estoy haciendo de diagnóstico. Aquí tenemos dos ejemplos. Por un lado tenemos algunas preguntas del MASI, que es el inventario clínico para adolescentes de Milon, que permite levantar indicadores de personalidad. Entonces podemos ver, por ejemplo, el tipo de preguntas que son mucho más estructuradas, que levantan respuestas cerradas, donde lo que tiene que hacer el adolescente es escribir, ya sea verdadero o falso, según considere la afirmación. Entonces, por ejemplo, dice, preferiría seguir a alguien antes que ser líder, verdadero o falso. Estoy bastante segura de saber quién soy y qué quiero en la vida. Yo no necesito tener amistades cercanas como otros chicos. Frecuentemente me desagrada hacer cosas que otros esperan de mí. Hago lo mejor que puedo para no herir los sentimientos de los demás. Este tipo de ítems lo que hace es levantar una respuesta cerrada, verdadero o falso, sobre el cual hay ciertas pautas de respuesta en la que yo puedo ir contando. Cuando veamos en unos minutos más cómo se estructuran los instrumentos psicométricos, vamos a ver que ciertos ítems van constituyendo ciertas escalas. Las respuestas de esas escalas son las que se van contando y puntuando sus respuestas para poder decir este rasgo de personalidad se encuentra elevado, esta característica está descendida, en base a el promedio de la población. Entonces ahí estamos comparando el sujeto con la población. Mientras que la proyectiva, lo que se presenta es el estímulo, y en este caso el CAT-A es una serie de láminas donde vienen figuras frente a las cuales el niño en este caso tiene que contar una pequeña historia acerca de lo que está ocurriendo ahí. Entonces es una figura que genera una respuesta muy abierta, y lo que uno tiene que hacer es analizar el tipo de respuesta que presenta el niño. Hay distinciones. Aquí hay niños, por ejemplo, que podrían decir que ahí lo que está pasando es que la mamá está secando al niño después de bañarlo, porque están en el baño. Entonces es un escenario que evoca ese tipo de respuesta. Pero también podría ser distinto, una respuesta muy distinta. Un niño podría decir que la mamá le está pegando al niño porque no se quiere bañar o se ha portado muy mal. Entonces, son esas distinciones en las temáticas que afloran en las respuestas las que nos permiten ir conociendo las características de los pacientes. Para hablar en particular de las propiedades del instrumento psicométrico, que es en general, ustedes van a tener mucha formación en instrumentos proyectivos a lo largo de la carrera. Entonces, en particular hay un énfasis ahora en profundizar en los psicométricos para que puedan conocer también bien cuáles son estas características y puedan poder decidir mejor entre un instrumento y otro. Los instrumentos psicométricos funcionan desde el principio de la objetividad, es decir, que es objetiva la forma de aplicación, está súper definido cómo se aplica, cuánto debería durar, cuáles son las instrucciones que tiene que dar el evaluador, qué es lo que tiene que hacer el evaluado. Está todo muy objetivado, y por lo tanto la forma de corrección también es muy objetiva. Independiente de quién se corrija, siempre se van a obtener los mismos resultados, porque basta con aplicar la pauta encima y siempre como resultado va a aparecer cierta cantidad de verdaderos, cierta cantidad de falsos, y eso me va a indicar que este rasgo está más elevado o está más descendido. Para poder llegar a eso, se tiene que hacer todo un proceso de construcción de instrumentos, que ya lo vamos a revisar, pero que lo que nos asegura es poder contar con estos dos grandes propiedades psicométricas. Cuando ustedes revisen distintos instrumentos, cuestionarios, herramientas que existen, muchas que existen tanto en internet como en tesis, investigaciones o libros, siempre se informa acerca del nivel de confiabilidad. Y el nivel de confiabilidad viene expresado en ciertos indicadores estadísticos, generalmente a través de un alfa de Cronbach. Dice alfa de el nivel de confiabilidad, consistencia interna de este instrumento es de un alfa de Cronbach de 0,75. Es importante entonces saber a qué se refiere ese 0,75 para saber si eso es bueno, si eso no es tan bueno. Lo mismo que la validez, todos vienen indicados a través de ciertos indicadores estadísticos. Pero ¿qué significa la confiabilidad? Es la consistencia interna del instrumento. Idealmente debiera ser que si una persona responde un instrumento ahora y lo vuelve a responder en un par de semanas, los resultados sean más o menos similares.
No deben ser iguales porque una persona puede ir cambiando, puede pensar en algo distinto, pero debieran ser muy similares. Ahora, lo difícil de eso, por cómo se evalúa la confiabilidad, es que yo debiera poder volver a tener a esa persona en 2 o 3 semanas más disponible para volver a rendir el mismo instrumento. Eso ya es un punto. Muchas veces no disponemos de la persona en otro momento, ya no quiere venir más, o lo disponíamos solo en un momento, o las características del instrumento no nos permiten poder aplicarlo de nuevo, porque es un instrumento que eventualmente yo me puedo aprender ciertas preguntas y eso puede influir en las respuestas. Entonces, otra forma que existe son las formas paralelas. Crear un instrumento muy parecido que evalúe lo mismo, pero con preguntas distintas. Como en general eso encarece el proceso, tampoco es una herramienta que se utilice mucho para estudiar confiabilidad. La bipartición se utiliza harto cuando lo permiten, que es dividir los ítems. Si yo tengo, por ejemplo, en un instrumento que evalúa características socioafectivas, tengo una escala de autoestima, una escala de empatía, una escala de asertividad, tomar todos los ítems de empatía, partirlos por si son 10, dividirlos en 5 y 5, los de empatía 5 y 5, irlos organizando y compararlos entre ellos. Entonces, si en una mitad todos los ítems están altos, en la otra mitad todos los ítems también deberían estar altos. Eso me habla de consistencia interna. Esa es una de las herramientas más utilizadas junto con el análisis de ítem, que es ir viendo en el fondo cómo se mueven todos los ítems de una misma escala. Son estas dos últimas las más utilizadas en general. Lo importante ahí es que lo que estamos observando es que la respuesta del paciente sea consistente. Luego, la otra gran propiedad psicométrica es la validez, que nos habla de que efectivamente cuando decimos que estamos evaluando autoestima, nuestro instrumento de verdad está evaluando autoestima y solo autoestima. Las respuestas no están mediadas o cruzadas por otras características o otros constructos psicológicos. Entonces, por eso es muy importante el cómo se diseñan los ítems. Hay distintos tipos de formas de medir esta validez. Una es la validez de contenido, que en general la hace un experto, alguien experto en autoestima, mira mis ítems y me dice si estos ítems efectivamente miden lo que tú estás diciendo. Esa es una forma. Otra forma, donde ya empiezan los elementos como más estadísticos, es la validez de constructo, ir viendo si los ítems se relacionan entre sí. Si yo estoy diciendo que estoy evaluando autoestima y tengo 30 ítems y solo 15 se relacionan entre sí, tengo que preguntarme qué pasa con los otros 15. Los otros 15 no están evaluando autoestima porque estadísticamente no se vinculan. Y el otro es la validez de criterio concurrente o predictivo, que aquí el concurrente es en el fondo comparar mi instrumento con otro similar o con algún criterio similar externo. Si yo digo que estoy evaluando autoestima, entonces voy a aplicar, quiero crear un test de autoestima, voy a compararlo con los resultados de un test de autoestima que ya existan para saber si se vinculan entre sí. Y predictivo en general es uno de los tipos de validez más difíciles de medir, porque implica que tengo que lograr determinar con qué conducta se vincula aquello que estoy evaluando y poder asociarlo entonces con algo que va a ocurrir a futuro. Por ejemplo, mi teoría puede decir que la autoestima se vincula con la capacidad de tener amigos, entonces luego tengo que ir y después de aplicar este instrumento tendría que ir a observar al paciente y ver si efectivamente tiene amigos o no. Entonces esa sería una posible capacidad de validez predictiva. Vamos a ver en la unidad 4, cuando trabajemos con el WISC-5, que esto es muy importante para poder entender el WISC. Cuáles son, sobre todo, como el análisis factorial que se realiza a la base es lo que nos permite obtener validez de constructo y validez de criterio, en este caso con los datos. Para poder diseñar un instrumento psicométrico siempre es súper importante tener claras las variables. Por eso cuando decíamos que una desventaja es que nos permite levantar pocas variables, es porque efectivamente al momento de ser diseñado se decidió que se iba a levantar solo esas 2 o 3 variables y nada más. Luego se construyen los ítems y se aplica un piloto. Con este piloto yo puedo empezar a ver cómo se comportan las personas en el grupo, qué cosas tengo que ajustar. Me dicen algunas personas, por ejemplo, que este ítem no se entiende, que se debería modificar. La idea es ir, ¿cierto?, ajustándolo. Lo que ocurre muchas veces en psicología es que, en Chile en particular, es que no se diseña el instrumento aquí, sino que se toma un instrumento español
y se trae a Chile. Lo que corresponde en ese momento, en vez de la fase de diseño, sería la fase de adaptación, que es adaptarlo a la realidad chilena, adaptarlo tanto en lenguaje como en ejemplos, como en la forma, hacer lo que sea muy comprensible a la realidad chilena. Luego de eso, siguen entonces todas las otras etapas, que sería aplicar el test, por ejemplo, a un grupo lo suficientemente grande, de forma que sea representativa de la población que yo quiero evaluar, y poder obtener entonces normas que me permitan entender, ordenar los resultados por normas o percentiles o puntajes T. Entendemos cuando uno hace cualquier instrumento, contesta cualquier cuestionario, uno obtiene ciertos puntajes. Que esos puntajes estén en el promedio, estén muy altos o estén muy bajos, para poder saber si eso está alto o está bajo, necesito haber aplicado este instrumento a mucha gente y haber visto cómo se mueven los resultados y los puntajes en este gran grupo poblacional. Por eso, en general, muchas de las tesis que hacen los estudiantes de pregrado van en la línea de sacar normas, por ejemplo, de un instrumento que era español, adaptarlo a Chile y sacar normas para un grupo poblacional específico. Que esa es una de las limitantes también de los instrumentos, que muchas veces los resultados son solo aplicables a un grupo específico, adolescentes de tal y tal edad, a personas, por ejemplo, que tengan un nivel de escolaridad acorde a la edad. Entonces eso me deja fuera todo lo que es, toda la población que no ha pasado por la escuela. Y finalmente, cuando podemos tener un grupo muy grande, tenemos todo el proceso muy objetivado, muy estandarizado, hablamos de que tenemos un instrumento estandarizado. Y ahí está instalado uno de los principales desafíos de la psicología en Chile, que contamos con pocos instrumentos estandarizados por la población chilena. Se utilizan muchos instrumentos con normas, pero muchas veces utilizamos y se utilizan de manera técnica y éticamente poco adecuada. Normas, por ejemplo, españolas, normas argentinas para la interpretación de resultados de instrumentos de personalidad. Entonces, en general, por eso es que no se trabaja tanto con instrumentos psicométricos, porque hay pocos instrumentos psicométricos de personalidad que estén adaptados y estandarizados a la población chilena, siendo que son muy relevantes y que nos permiten obtener, sobre todo, por ejemplo, para el ámbito educacional, información muy relevante. En educación se utilizan muchos instrumentos psicométricos, por ejemplo, de exploración vocacional, de intereses vocacionales, que no están adaptados ni estandarizados a la población chilena. Entonces ahí vemos un déficit claramente en lo que nos puede aportar los resultados. Porque claramente entonces vamos a estar comparando los adolescentes chilenos con los adolescentes españoles, y muchas veces con adolescentes españoles de los años 80. Entonces claramente no son resultados válidos. Ese es en cuanto a cómo se construyen y cuál es la lógica de los instrumentos psicométricos. ¿Cuál es la lógica de las pruebas proyectivas? El principal origen de las pruebas proyectivas está en las teorías psicodinámicas, en el psicoanálisis. De hecho, el Rorschach partió como casi un juego, como un método para estimular la asociación verbal en pacientes hospitalizados por allá por los años 30. Hermann Rorschach trabajaba en un hospital psiquiátrico. Entonces él hacía este clásico juego de echarle tinta a las hojas y de luego doblarlas y dejar que se arme una imagen y abrirla. Por eso las láminas del Rorschach son como simétricas. Un lado es igual al otro porque es como surgió. El origen de las manchas, Rorschach trabajó con muchas manchas y finalmente seleccionó 10 para seguir trabajando, que son las 10 con las que ustedes van a ir luego entrenándose más adelante en la carrera. El principal objetivo y cuál es la lógica de esto a la base es que se entiende que hay cosas, y que es como el principal descubrimiento del psicoanálisis, el decir que hay cosas de mí mismo que yo desconozco, que es este gran inconsciente. Hay cosas que ocurren conmigo, que están en mí, que son inconscientes, que yo no conozco, pero que eventualmente puedo llegar a conocer. Y ahí está la técnica del psicoanálisis. La técnica analítica es la palabra, hablar. En la medida en que yo hablo, orientado, ¿cierto?, por un terapeuta, voy descubriendo aquellos elementos inconscientes, voy haciendo conscientes aquellos elementos o que estaban en el preconsciente o que definitivamente estaban allá en el inconsciente. Freud trabaja principalmente solo a través del diálogo, que sea hablar. Inicialmente, ¿cierto?, trabajó harto con la hipnosis, como tratar de que vinieran recuerdos que estaban reprimidos, pero pronto se dio cuenta que la hipnosis no funcionaba mucho y se dio cuenta que solo con que los pacientes hablaran, guiados a través de ciertas preguntas, observaciones, señalamientos, confrontaciones, uno podía ir haciendo consciente estos elementos.
Entonces luego las técnicas de evaluación se van relacionando con esto, se van transformando en estímulos, es como utilizar una excusa para que la persona hable, sobre todo cuando cuesta que hablen porque no quieren hablar. Entonces es más fácil hablar de otra cosa que hablar de uno mismo, pero entendiendo que cuando estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de mí mismo. Y esa es la lógica también como este principio que rige las pruebas proyectivas, que es de la percepción a percepción. La percepción, que es en el fondo la lógica de la Gestalt, está este monito aquí, el pato conejo, porque la percepción es el cómo yo organizo la información sensorial para darle un sentido solo a nivel como de figura, cómo me vinculo con la figura, con el fondo. Pero la percepción, y ahí es donde está un poco también la lógica del psicoanálisis o de la psicología más profunda, que es decir, que yo siempre esa organización de los estímulos sensoriales lo voy a hacer a partir de mis experiencias previas. La forma en que yo veo aquí un pato o un conejo va a ser a partir de las experiencias previas. ¿Qué es lo que yo veo en la primera lámina del Rorschach, que es la que está acá abajo? Lo que yo voy a hacer es, voy a percibir, lo más frecuente siempre ahí es percibir o una cara, ¿cierto?, con unos ojos y unos dientes, o una máscara, o dos personas con alas que van llevando algo en el medio. El cómo yo percibo, cómo yo organizo sensorialmente esos estímulos y les pongo nombre y digo qué es eso, es a partir de mi experiencia previa, y entonces comienzo a proyectar elementos propios que son parte de mi personalidad inconsciente. Entonces eso es como lo fundamental de ir levantando en estos instrumentos proyectivos, entender que todo lo que dice la persona frente a ya sea la lámina del Rorschach, como la lámina del Cat-A, como los dibujos, por ejemplo, como yo estoy proyectando mi inconsciente a través de la forma en que voy dibujando, por ejemplo, una familia. Cuando en el test de la familia un niño se ubica él entre papá y mamá, es muy distinto la forma en que está proyectando sus elementos inconscientes a cuando dibuja al papá y la mamá juntos y él en otro lado muy lejos en la misma hoja. Entonces esos son los elementos importantes de considerar a la hora de entender qué es lo que origina las pruebas proyectivas, que es una lógica muy distinta como vemos de la psicométrica. La psicométrica lo que busca es medir y comparar con el resto de la población. La proyectiva lo que busca es conocer en profundidad aquellos elementos inconscientes que están muchas veces a la base del conflicto y del problema que presenta el niño o el adolescente. ¿Qué tenemos que hacer para poder escoger un instrumento? ¿Qué tenemos que considerar para escoger un psicométrico o un proyectivo? O si es un psicométrico, ¿cuál psicométrico? O si es un proyectivo, ¿cuál proyectivo? Primero tenemos que considerar el ámbito en que se desarrolló el instrumento. Sobre todo en psicología de adultos pasa mucho que se extrapolan instrumentos que se han originado en psicología clínica, se utilizan en psicología laboral. Hay algunos que cuentan con sus estudios específicos en el ámbito laboral, pero no todos. Entonces ahí es súper importante saber que necesitamos tener claridad acerca de cuáles son los sustentos teóricos y técnicos que nos permiten validar entonces nuestros resultados. Si estoy en clínica, voy a utilizar instrumentos clínicos. El costo de aplicación de la prueba también es importante considerar. Hay instrumentos que arrojan mucha información, pero que su adquisición es cara y que el proceso de aplicación es lento, y eso encarece también el proceso. Por ejemplo, bueno, si queremos evaluar inteligencia con objetivos del foco del colegio, no tenemos mucho más que hacer que utilizar el WISC, por ejemplo. Pero sí, en términos de personalidad, podemos decidir utilizar las pruebas gráficas, por ejemplo, que son mucho más fáciles y en términos de costo de aplicación son más baratas que aplicar un Rorschach, por ejemplo. El Rorschach como instrumento es mucho más caro, y ahí los llamo a que puedan ir revisando también cuáles son los costos de los instrumentos, porque es algo que uno como profesional va a tener que ir invirtiendo una vez que se titula. Entonces, a veces, si lo que queremos hacer es levantar ciertas características de personalidad y lo que no tenemos es recursos en la institución en la que trabajamos, las gráficas pueden ser la mejor herramienta, o un cuestionario que esté validado y con el que contemos con los permisos necesarios para utilizarlo. El tiempo, hay instrumentos que son muy largos de aplicación y tenemos poco tiempo dentro de una o dos entrevistas. La facilidad de la administración, por ejemplo, si se requieren muchos materiales, si se necesita un espacio muy distinto.
La validez aparente o interés por la evaluación, esto quiere decir que le haga sentido al paciente la prueba que yo estoy utilizando. Si el paciente viene por una evaluación de inteligencia, a pesar de que el Rorschach, por ejemplo, contiene indicadores cognitivos, indicadores vinculados con el funcionamiento intelectual, no va a ser de una validez aparente para el paciente, entonces eventualmente podría no querer colaborar con eso. Aceptación de la prueba y de los resultados por parte del evaluado, la utilidad de los resultados, tenemos que saber, en el fondo siempre decidir el instrumento a la luz del motivo de consulta. Este instrumento me va a aportar los resultados útiles para el motivo de consulta y para poder brindarle yo las mejores sugerencias, por ejemplo, para seguir trabajando adelante. Y en el caso de ser instrumentos psicométricos que cuenten con estandarización y adaptación para la población chilena con la que queremos trabajar. A lo largo de todo este proceso siempre es importante, ¿cierto?, todas las consideraciones éticas para la evaluación, donde los principios generales es, uno, estarse siempre actualizando y manejando con los instrumentos y las teorías, mantenerse supervisado con los casos, sobre todo los más complejos, los que nos está costando más poder detectar aquellos elementos relevantes, mantener la confidencialidad, esto implica como la discreción en el uso de la información, de los datos personales, solo cuando sea pertinente, resguardar la integridad del paciente, sabiendo que no podemos romper el secreto profesional, salvo ciertos momentos en los que no solo implica que está como en riesgo la vida o la integridad de nuestro paciente o la de otra persona, sino que también cuando nos enteramos que ha ocurrido, por ejemplo, eventualmente un traspaso de los límites legales, por ejemplo, cuando nos enteramos de información como abuso, maltrato, es importante entonces dar cuenta de aquello. Registrar de manera cuidadosa y almacenar la información en la medida en que la psicología está contemplada como una de las profesiones del área de la salud, implica que el trabajo clínico al menos se rige también por la ley que resguarda los derechos y los deberes del paciente en salud. Y eso implica que, por ejemplo, tenemos que mantener almacenado al menos durante 10 años las fichas y todos los registros que hemos levantado, tanto en las evaluaciones como en las sesiones de terapia. El consentimiento explícito para ser evaluado, necesitamos que el paciente nos dé ese consentimiento y mantener, ¿cierto?, un respeto por el encuadre, todos los elementos del encuadre, pues el horario, el trato, el entorno apto para la evaluación, un material disponible y sin marcas. Eso es súper importante, sobre todo en el trabajo con niños, porque muchas veces por abaratar costos, algunos establecimientos, sobre todo algunas instituciones, reutilizan material. Ya que se trabaja con la pismina, por ejemplo, se borran las respuestas de un niño, se fotocopia el protocolo y se borran las respuestas del niño para trabajar con otro. Eso deja una marca y eso claramente podría afectar los resultados, las respuestas de otra persona. Entonces eso es como una gran revisión acerca de los principales elementos a considerar, que tengan claridad respecto de cuáles son las características del instrumento psicométrico y de las del proyectivo, para poder ir a lo largo tanto de las lecturas de la unidad como del apunte, ir profundizando en cada uno de ellos.